El mensaje de texto brillaba en la oscuridad como un neón que anunciaba una traición. Tu cuerpo hoy estuvo increíble. No puedo esperar a usar ese juguete en el auto otra vez. Las enormes manos de Mateo Silva temblaban mientras sostenía el teléfono de su esposa. En la otra palma, el objeto de silicona, aún tibio por el uso reciente, pesaba como la evidencia de un asesinato. 8 años de matrimonio, 8 años de confianza, 8 años de creer que conocía a la mujer que compartía su cama, todo se hizo añicos en 30 segundos de un descubrimiento atroz. La espesa niebla que cubría los suburbios de Buenos Aires parecía amortiguar su respiración agitada mientras la rabia lo transformaba, de un gigante amable a algo depredador y peligroso. Esto no era despecho. Era el nacimiento de una venganza calculada. Mateo siempre había sido el tipo de hombre que arreglaba las cosas con las manos más que con las palabras. Con su 1,95 m y hombros lo suficientemente anchos como para bloquear cualquier puerta, llevaba las cicatrices de 20 años en la construcción grabadas en sus antebrazos como un mapa de trabajo honesto. Pero esa noche, las mismas manos que construían hogares derribarían una vida ladrillo por ladrillo. Había llegado temprano de la obra, agotado y cubierto de polvo de cemento, con la ilusión de una velada tranquila con Elena. El plan era sencillo, mover el impecable sedán blanco de ella para dejar espacio a la mezcladora de concreto que llegaría mañana, tomar una cerveza y quizás ver una película en el sofá, como la pareja feliz que pretendían ser. En cambio, tropezó con el hallazgo que lo convertiría en algo mucho más temible que un esposo devoto. El olor a aserrín y concreto aún se aferraba a su ropa de trabajo mientras se acercaba al vehículo, que brillaba bajo la luz del porche como un faro de respetabilidad suburbana. Lo que descubrió dentro lo perseguiría el resto de su vida. No por la traición en sí, sino por lo que revelaba sobre la mujer a la que había amado lo suficiente como para casarse ante Dios y 200 testigos. Mateo se deslizó en el asiento del conductor e inmediatamente fue asaltado por el dulzor empalagoso del perfume de Elena, mezclado con algo más, algo que hizo que sus instintos se pusieran en alerta. El auto se sentía extraño, contaminado por una energía que hablaba de secretos, mentiras y actividades que nada tenían que ver con la mujer que decía amarlo. Los asientos de cuero conservaban la impronta de cuerpos que se habían retorcido allí en plena pasión, pero no era su cuerpo, ni su pasión. Al buscar los papeles del seguro en la guantera, sus dedos callosos rozaron algo que hizo que la sangre se le congelara en las venas. El objeto que emergió de detrás de los documentos era inequívocamente íntimo, inequívocamente usado e inequívocamente algo que nunca había visto en su propio dormitorio. La silicona aún estaba tibia, y el estómago de Mateo dio un vuelco mientras las implicaciones lo golpeaban como un tren de carga cargado de traición. Pero fue el teléfono olvidado de Elena lo que asestó el golpe de gracia. La notificación en la pantalla de bloqueo bien podría haber sido el certificado de defunción de su matrimonio. Ricardo Montenegro, tu cuerpo hoy estuvo increíble. No puedo esperar a usar ese juguete en el auto otra vez. Mateo leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada lectura hundía más el puñal en su pecho. Su visión se nubló, no por las lágrimas, sino por una furia tan pura que se sentía como mirar directamente al sol. El gigante gentil que entrenaba fútbol infantil los fines de semana y siempre sostenía la puerta a los extraños comenzó a morir en ese instante, reemplazado por algo tallado en granito y templado por el fuego. El teléfono reveló más horrores mientras Mateo recorría el historial de conversaciones con manos temblorosas. Meses de mensajes, fotos que le cerraban la garganta de repugnancia y descripciones detalladas de actos que deberían haber sido sagrados entre esposo y esposa, pero que habían sido compartidos con un extraño. Elena no solo lo había traicionado, se había burlado de él, se había reído de su naturaleza confiada, refiriéndose a él como el hombre de las cavernas que nunca sospecha nada. El puño de Mateo impactó contra el espejo retrovisor en una explosión de vidrio y rabia que envió fragmentos cristalinos sobre el interior de cuero. La sangre brotó de sus nudillos y goteó sobre el asiento, mezclándose con el aroma persistente del engaño. El dolor era distante, irrelevante, superado por la oleada de adrenalina que ya estaba calculando los siguientes movimientos, las estrategias y la destrucción total de todos los que se habían atrevido a tomarlo por tonto. En el espejo roto, Mateo captó su propio reflejo y apenas reconoció al hombre que lo miraba. Sus ojos grises se habían vuelto fríos como el hielo de invierno. Su mandíbula estaba tan apretada que podría haber roto sus propios dientes. Había algo depredador en su expresión que habría aterrorizado a Elena si pudiera haberlo visto. Este no era el hombre que prometió amarla en la salud y en la enfermedad. Esto era otra cosa, algo que entendía que la traición exigía un pago en sufrimiento que igualara el crimen. Salió del auto con precisión quirúrgica, guardándose tanto la evidencia de la infidelidad como el teléfono que se había convertido en el mapa hacia la destrucción de ella.
La niebla se arremolinaba a su alrededor mientras caminaba hacia la casa, cada paso deliberado y con propósito. El hombre que se había ido a trabajar esa mañana estaba muerto. Lo que subió por esos escalones frontales fue algo mucho más peligroso, algo que comprendía la diferencia entre la justicia y la venganza, y había elegido esta última sin dudarlo. La luz de la cocina parpadeaba nerviosamente mientras Mateo se paraba ante su estante de especias como un alquimista medieval preparando una tortura creativa. Cada superficie de la habitación parecía susurrar acusaciones. La cafetera donde Elena lo había besado al despedirse esa mañana mientras planeaba encontrarse con su amante. La mesa del comedor donde habían compartido miles de comidas mientras ella guardaba su secreto. Entre los condimentos ordinarios se encontraba un pequeño frasco que la mayoría de la gente nunca tendría motivos para poseer, extracto puro de capsaicina derivado de chiles habaneros, una de las sustancias más picantes conocidas por la ciencia culinaria. Lo había comprado hacía 6 meses por una apuesta con sus compañeros de obra, un testimonio de estupidez masculina que se había quedado sin usar mientras Elena mantenía su aventura en hoteles pagados con dinero de su cuenta de ahorros conjunta. La ironía era perfecta. Mientras él trabajaba horas extras para ahorrar para el viaje de aniversario que planeaban a París, ella pasaba esas mismas horas con otro hombre. Esa noche, ese frasco inocuo se convertiría en un instrumento de justicia perfecta. Mateo se puso guantes de látex con el cuidado metódico de un cirujano. Sus manos estaban firmes ahora, la rabia temblorosa había sido reemplazada por una precisión fría y calculada. En su mente, podía ver el rostro de Elena cuando el fuego alcanzara sus zonas más sensibles. Podía oír los gritos de Ricardo resonando en la noche suburbana como una sinfonía de sufrimiento. Las fotos de la boda en el refrigerador parecían burlarse de él mientras trabajaba. Sus rostros sonrientes eran un recordatorio cruel de votos rotos. Mateo había encontrado pruebas en el teléfono de que la aventura había comenzado apenas 6 meses después de la boda, lo que significaba que ella le había estado mintiendo durante 7 años y medio. 7 años y medio de sonrisas falsas y declaraciones de amor vacías. 7 años y medio interpretando a la esposa devota mientras se entregaba a Ricardo Montenegro en el asiento trasero del auto que Mateo le había comprado para su segundo aniversario. La traición era tan completa que le quitaba el aliento. Ella se había burlado de su dedicación, llamándolo el obrero tonto que nunca sospecha nada. Esa frase quedaría grabada en su memoria para siempre, combustible para el incendio que estaba consumiendo su antigua identidad. El extracto de capsaicina era espeso como la miel y el doble de peligroso. Lo suficientemente potente como para causar quemaduras químicas que sanarían en semanas, pero dejarían cicatrices psicológicas permanentes. Mateo lo aplicó con la precisión de un artista creando su obra maestra, cubriendo cada relieve y superficie del juguete íntimo de Elena con una sustancia que registraba más de 2 millones en la escala Scoville. Esto no era simple salsa picante, era agonía líquida destilada. Un castigo diseñado por la naturaleza para infligir el máximo sufrimiento a cualquier tejido vivo que tuviera la desgracia de entrar en contacto con él. Mientras trabajaba, Mateo se encontró tarareando la canción de su boda. La melodía adquiría una cualidad siniestra bajo la luz fluorescente. Contigo aprendí, la canción que habían bailado en la recepción mientras 200 invitados aplaudían lo que creían era el comienzo de una hermosa historia de amor. La letra se burlaba de él ahora. Sus días de soledad estaban por comenzar, pero al menos comenzarían con el conocimiento de que la traición había sido respondida con fuego. Fotografió cada paso del proceso con el teléfono de Elena, construyendo un monumento digital a la venganza creativa que serviría como evidencia y trofeo. Estas fotos serían su póliza de seguro y su validación, la prueba de que la justicia podía administrarse con precisión quirúrgica cuando el sistema legal era demasiado lento y civilizado para brindar satisfacción. Mateo ya no se preocupaba por las consecuencias, ni por la legalidad o la moralidad. Había entrado en un reino donde solo importaba el equilibrio. Elena y Ricardo habían elegido jugar con fuego, ahora aprenderían exactamente cuánto calor puede tolerar el cuerpo humano antes de suplicar una misericordia que no llegaría. El juguete fue devuelto a su escondite con el mismo cuidado que un experto en demoliciones usa al colocar explosivos. Mateo desechó los guantes, limpió cada superficie y eliminó cualquier rastro de su presencia, excepto por el fuego invisible que ahora esperaba pacientemente en la guantera de Elena. Regresó a su casa y se acomodó en su sillón favorito en la sala a oscuras. Un cazador esperando a que la presa activara la trampa. El reloj de pared en el pasillo marcaba los minutos con una precisión desesperante. Las 10 se convirtieron en las 11, y luego en la medianoche. Mateo permanecía inmóvil, con la respiración controlada y la mente cristalina. Esto ya no era ira, era venganza servida a la temperatura exacta.
Poco después de la medianoche, el sonido de la risa de Elena flotó a través de la niebla desde la entrada, acompañada por una voz más profunda que Mateo ahora sabía que pertenecía a Ricardo Montenegro. No intentaban ser silenciosos. Estaban ebrios de su propia audacia, drogados con la emoción del engaño. Mateo escuchó el roce de la ropa, los sonidos húmedos de los besos y el crujido de los resortes del auto mientras se acomodaban en su rutina familiar de adulterio. El silencio que siguió duró exactamente 63 segundos. Mateo contó. Entonces, la noche explotó. El grito que destrozó la tranquilidad suburbana no fue humano en ningún sentido reconocible. Fue el sonido de una criatura atrapada, un aullido primario de agonía que pareció sacudir los cimientos del vecindario. Fue seguido inmediatamente por una segunda voz, igualmente torturada, mientras Ricardo descubría que el placer podía transformarse en un dolor inimaginable en el lapso de un latido. Mateo se levantó de su silla con la gracia pausada de un hombre cuyo plan se desarrollaba exactamente como deseaba. Caminó hacia la puerta principal y salió al porche, presentándose como el vecino preocupado que investigaba un disturbio. La escena ante él era un caos pintado por las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia que se aproximaban. Ricardo Montenegro se retorcía en el asfalto de la entrada, sujetándose la entrepierna y jadeando como un pez fuera del agua. Su costoso traje estaba arrugado y manchado, su apariencia de ejecutivo cuidadosamente mantenida había sido destruida por un dolor que irradiaba a través de su cuerpo como un incendio forestal. Al lado del auto, Elena estaba encorvada en el asiento del pasajero, con el rostro carmesí mientras intentaba frenéticamente limpiarse con pañuelos que solo extendían el fuego químico por las zonas más sensibles. Mateo se acercó con pasos medidos, con el rostro convertido en una máscara de inocencia preocupada que apenas ocultaba al depredador que llevaba dentro. Otros vecinos salían de sus casas ahora, atraídos por los sonidos inhumanos de sufrimiento. Los vecinos de al lado miraban por encima del cerco, mientras su hija adolescente grababa todo con su teléfono con la crueldad casual de su generación. ¿Está todo bien por aquí?, preguntó Mateo con el tono perfecto de un vecino servicial, aunque sus ojos guardaban una satisfacción profunda. Observó la escena como un general admirando las secuelas de una batalla perfectamente ejecutada. Ricardo levantó la vista desde el pavimento, con el rostro contorsionado por el dolor y el reconocimiento incipiente de quién era el responsable de su situación. El traje italiano que lo hacía sentir invencible en las juntas corporativas era ahora un guiñapo empapado en sudor y lágrimas. Tú. Jadeó, luchando por enfocar la vista a través de la tortura química. Tú hiciste esto, pedazo de psicópata. Mateo se inclinó y agarró a Ricardo por su corbata de seda, poniéndolo en pie con una fuerza casual que hizo que el ejecutivo pareciera una marioneta rota. El metal del capó del auto de Elena se abolló bajo el impacto cuando Mateo lo estampó contra él, sujetándolo con una mano enorme mientras registraba los bolsillos de su chaqueta con la eficiencia de un carterista. Esa sería una acusación interesante de hacer, dijo Mateo en tono de conversación, con la voz resonando claramente ante la multitud que se congregaba. Sacó la billetera de Ricardo y examinó su contenido con interés teatral, asegurándose de que todos los vecinos pudieran ver la foto familiar guardada tras las tarjetas de crédito. Ricardo Montenegro, vicepresidente ejecutivo en la Corporación Alvear, casado con Sofía Montenegro, según esta foto. Una familia hermosa, Ricardo. Me pregunto qué pensará Sofía al verte retorciéndote en mi entrada a medianoche, gritando porque tus partes íntimas están en llamas. La primera patrulla de policía se detenía ahora, su reflector barriendo la escena como un foco de teatro iluminando el acto final de una obra retorcida. Mateo soltó a Ricardo, quien colapsó de inmediato, y sacó un sobre de su bolsillo trasero. Dentro había correos impresos, recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito y fotografías que narraban la historia de una aventura de meses financiada con dinero desviado de la cuenta conjunta de la familia Montenegro. Oficiales, llamó Mateo mientras dos policías se acercaban con cautela, creo que tenemos una situación doméstica aquí que podría interesar a la buena gente de nuestro vecindario. Esparció los documentos sobre el cuerpo postrado de Ricardo como un croupier barajando cartas. Cada papel era un clavo en el ataúd de la respetabilidad que tanto Ricardo como Elena habían pasado años construyendo. Recibos del Hotel Alvear cargados a la cuenta de gastos corporativos de Ricardo por reuniones con clientes que duraban toda la noche. Intercambios de correos discutiendo horarios y actividades explícitas que hicieron que incluso los oficiales de policía intercambiaran miradas incómodas. La multitud de vecinos se acercó más, su conmoción inicial dando paso a esa fascinación morbosa que convierte a la gente decente en buitres. Los teléfonos capturaban cada momento, convirtiendo la humillación de Ricardo en el tipo de contenido viral que lo perseguiría el resto de su vida.
Ricardo luchó por ponerse en pie, con el rostro púrpura por la rabia y la humillación tanto como por el ardor. El dolor había retrocedido lo suficiente como para permitirle funcionar, pero la comprensión de lo que esto significaba para su carrera, su matrimonio y su reputación apenas comenzaba a hundirse. Era un hombre que había construido su identidad sobre el control y el éxito, y ahora estaba revolcándose en el pavimento frente al esposo de su amante mientras los vecinos filmaban su destrucción. «No tienes idea de lo que has hecho», gruñó Ricardo, con saliva volando de sus labios mientras intentaba mantener un ápice de dignidad. «Tengo abogados. Tengo contactos. Tengo suficiente dinero para enterrarte tan profundo que nunca volverás a ver la luz del día». Mateo sonrió, una expresión tan fría que varios vecinos retrocedieron. «Tenías todas esas cosas hace unos 10 minutos», respondió amablemente. «Veamos cuántas te quedan mañana por la mañana cuando el abogado de divorcios de tu esposa reciba copias de estas fotos y la junta directiva de tu empresa vea exactamente que has estado cargando tu cuenta de gastos». La verdad golpeó a Ricardo como un impacto físico. Su rostro se puso blanco bajo el rubor de las quemaduras químicas al darse cuenta de que Mateo no solo lo había atrapado, lo había documentado todo con la minuciosidad de un detective. Cada habitación de hotel, cada cena, cada regalo había sido registrado y ahora se usaría como evidencia en su contra. Elena finalmente logró salir del auto, moviéndose como una anciana a pesar de tener solo 38 años. Los efectos químicos habían disminuido, dejándola con nada más que la vergüenza ardiente de la exposición pública y la comprensión de que su doble vida se había derrumbado de forma espectacular. El rímel corría por sus mejillas en surcos oscuros, creando una máscara de maquillaje arruinado que la hacía parecer una caricatura de la desesperación. «Mateo, por favor», comenzó ella, con la voz ronca de tanto gritar y espesa por el pánico. «Podemos hablar de esto en privado. Podemos arreglarlo. Cometí un error, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia». «El único error aquí», la interrumpió Mateo, con la voz cortando sus balbuceos desesperados como un cuchillo, «fue pensar que yo era lo suficientemente estúpido como para no enterarme. Aunque debo reconocerte la creatividad, usar nuestros ahorros de aniversario para pagar habitaciones de hotel fue un detalle muy especial. Muy romántico». La policía finalmente intervino, aunque parecían inseguros sobre qué delito estaban presenciando exactamente. El oficial superior, un hombre que lo había visto todo en 20 años de carrera, miró los documentos esparcidos y luego a Mateo con algo parecido al respeto profesional. «Señor», dijo con cuidado, «creo que todos deben calmarse y resolveremos esto en la comisaría». «En realidad», respondió Mateo con la autoridad de quien acaba de ganar una guerra, «yo me quedaré aquí. Esta es mi casa, mi propiedad y mi entrada. El señor Montenegro y mi esposa son los que eligieron realizar sus negocios aquí. Y ellos son los que sufrieron las consecuencias de esa elección. Yo no los obligué a usar ese dispositivo. No los obligué a cometer adulterio, y ciertamente no los obligué a hacerlo donde Dios y los vecinos pudieran verlos». Los ojos de Elena se agrandaron al comprender las implicaciones. Técnicamente, ella era culpable de adulterio y de una conducta que, ante los ojos de la comunidad, la dejaba sin defensa alguna. Las quemaduras químicas que habían sufrido podrían verse como consecuencias naturales de sus propias acciones en lugar de una agresión, especialmente si el abogado de Mateo argumentaba que la capsaicina se aplicó a su propia propiedad como una medida de seguridad inusual. «No puedes hacernos esto», susurró Elena, con la voz apenas audible sobre el ruido de las ambulancias y el parloteo excitado de los vecinos. «Soy tu esposa». «Eras», corrigió Mateo con finalidad. «Eras mi esposa. Tiempo pasado. Ahora mismo, eres una intrusa en mi propiedad que fue atrapada en el acto, con quemaduras químicas en lugares que sugieren que estabas participando en actividades que harían sonrojar a un marinero». La multitud comenzó a dispersarse mientras la emoción principal amainaba, pero se movían lentamente, reacios a perderse los últimos momentos del drama. Mateo permaneció en su entrada, observando a la policía terminar su papeleo y escuchando los intentos cada vez más desesperados de Elena por convencer a alguien de que ella era la víctima. Pero las víctimas no andan a escondidas a espaldas de sus maridos durante meses. Las víctimas no usan el dinero familiar para financiar aventuras con ejecutivos casados. Las víctimas no llevan a sus amantes a sus hogares conyugales. Elena era muchas cosas, una adúltera, una mentirosa, una mujer que había traicionado la confianza más sagrada. Pero no era una víctima. Cuando la última patrulla se alejó, ella se encontró sola con Mateo por primera vez desde que comenzó la velada. «Mateo», comenzó, con ese tono que siempre usaba cuando quería algo caro o cuando la atrapaba en una mentira pequeña, «podemos arreglar esto. La gente comete errores.
Pasa todo el tiempo. Podemos empezar de nuevo. Tal vez hacer ese viaje a París del que siempre hablamos. Mateo la miró con la misma expresión que le daría a una pieza de equipo defectuoso que debía ser desechada. La mujer ante él guardaba poco parecido con la Elena con la que se había casado hacía 8 años. Esa Elena había sido hermosa y amable. Esta Elena era una extraña que usaba el rostro de su esposa, alguien corrompido por las mentiras y la emoción del engaño. Nuestro matrimonio terminó la primera vez que lo tocaste a él, dijo Mateo simplemente. Todo lo que pasó esta noche fue solo el servicio funerario. La compostura de Elena se quebró por completo. Se lanzó hacia él con las uñas extendidas como garras, gritando acusaciones y amenazas sin sentido. Mateo le atrapó las muñecas con facilidad, sus manos endurecidas por la construcción rodearon sus huesos delicados como grilletes de hierro, manteniéndola a distancia mientras ella se retorcía como un animal salvaje atrapado. «Te amé», gritó ella, con lágrimas y mucosidad mezclándose en su rostro. «Te di 8 años de mi vida, 8 años fingiendo ser feliz en esta aburrida prisión suburbana, y lo tiras todo por un pequeño error, un momento de debilidad». «Un error que duró 6 meses y nos costó $12.000, respondió Mateo con paciencia. «Un error que implicó traer a tu amante a nuestra casa, usar nuestra cama y gastar el dinero de nuestro aniversario. Eso no es un error, Elena. Eso es una elección de estilo de vida. Es una decisión deliberada de traicionar todo lo que nos prometimos». Soltó sus muñecas y retrocedió mientras ella se desplomaba en el asfalto, hecho un ovillo de sollozos que le recordaba a una muñeca rota desechada por un niño descuidado. «Empaca tus cosas y vete», dijo Mateo, con la voz resonando con claridad. «Tienes hasta mañana por la mañana para llevarte lo que puedas cargar. Todo lo demás se queda aquí, donde pertenece». «No puedes echarme de mi propia casa», dijo ella, aunque la protesta sonó patética. «Revisa la escritura», replicó Mateo con precisión quirúrgica. «Esta casa está a mi nombre, comprada con dinero que gané antes de casarnos. Tu nombre está en la hipoteca como una cortesía, no como propietaria. Legalmente, eres una invitada, y tu invitación ha sido revocada permanentemente». Esto no era del todo cierto, pero Mateo apostaba que el estado emocional de ella le impediría pensar con claridad sobre sus derechos legales. Para cuando se recuperara lo suficiente como para consultar a un abogado, él ya habría hablado con el suyo para preparar el divorcio. Elena se puso en pie, con su vestido de diseñador roto y manchado. «Te quitaré todo lo que tienes», amenazó. «Me quedaré con la mitad de todo, o más. Te arrepentirás de haberme cruzado». Mateo sonrió de nuevo, esa sonrisa depredadora. «Eres libre de intentarlo, pero creo que descubrirás que el adulterio sigue siendo motivo de divorcio. Y los jueces no suelen ver con buenos ojos a los cónyuges que usan activos matrimoniales para financiar aventuras, especialmente cuando están documentadas con tanto detalle». Señaló su teléfono. «Lo tengo todo, Elena. Cada mensaje, cada recibo, cada mentira sobre trabajar tarde o visitar a tu hermana. Tengo meses de evidencia. Cuando lleguemos a la corte, no te llevarás la mitad de nada. Tendrás suerte si sales con la ropa que llevas puesta». La verdad finalmente penetró la ira defensiva de Elena. Sus hombros se hundieron al darse cuenta de que su aventura había sido mucho menos secreta de lo que creía, que Mateo había estado construyendo un caso contra ella mientras ella pensaba que estaba siendo astuta. Todo lo que había dado por sentado, su hogar, su matrimonio, su seguridad financiera, su reputación, le había sido arrebatado con la eficiencia de quien arranca una venda de una herida. «Iré a un hotel esta noche», dijo en voz baja, con la voz vacía. «Pero esto no ha terminado, Mateo. Encontraré la forma de hacerte pagar por humillarme así». «Tú misma te humillaste», respondió él con finalidad. «Yo solo puse la iluminación y me aseguré de que todos pudieran ver con claridad. ¿Quieres saber qué se siente la verdadera humillación? Mañana por la mañana, cuando te despiertes en ese hotel, revisa las redes sociales, revisa los sitios de noticias locales, revisa tu correo y mira cuántos de tus amigos ya han visto los vídeos de esta noche. Esto no es solo el fin de nuestro matrimonio, Elena. Es el fin de tu vida tal como la conocías». El peso de esas palabras cayó sobre ella como una manta asfixiante. Para la mañana, todos en su círculo social sabrían exactamente lo que había hecho. Sus compañeros de trabajo susurrarían en la oficina. Su club de lectura la discutiría entre copas de vino. Se había convertido en la fábula con moraleja que otras mujeres usarían para advertir a sus hijas sobre las consecuencias de la infidelidad. Elena caminó hacia su auto. Se detuvo en la puerta del conductor y miró a Mateo por última vez,
tal vez esperando ver algún rastro del hombre que una vez la amó tanto como para proponerle matrimonio a orillas del Río de la Plata mientras un cuarteto de cuerdas tocaba su canción. Lo que vio, en cambio, fue a un extraño, alguien forjado en el fuego de la traición. Adiós, Elena, dijo Mateo. Y hubo una finalidad en esas palabras que la hizo temblar. No fue un hasta luego, ni un hablamos mañana. Fue un adiós en el sentido más estricto de la palabra. El tipo de final que cierra libros y termina capítulos. Ella se alejó en la niebla, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. Las quemaduras químicas se habían convertido en un dolor sordo, pero el vacío en su pecho crecía con cada kilómetro. Detrás de ella, la casa donde había vivido durante 5 años se hacía más pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer, llevándose consigo todo lo que creía que tendría para siempre. Mateo permaneció solo en la entrada donde su matrimonio había muerto entre gritos y fuego químico, respirando el aire de la noche que aún conservaba el rastro tenue de la capsaicina y la traición. La casa a sus espaldas estaba oscura y silenciosa, esperando a que él entrara y comenzara el proceso de reconstruir su vida desde las cenizas de las mentiras de otra persona. Pero aún no estaba listo para eso. Quería quedarse allí un poco más, saboreando el sabor de la justicia servida a la temperatura adecuada y contemplando la extraña paz que venía de entender finalmente quién era cuando lo empujaban más allá de sus límites. Mañana habría abogados y papeles de divorcio y el sucio asunto de desenredar 8 años de vida compartida. Mañana habría llamadas de familiares y explicaciones a empleadores. Pero esta noche solo existía la satisfacción de saber que la traición había sido respondida con fuego, que las mentiras habían sido quemadas para revelar la verdad subyacente y que, a veces, la única justicia disponible era la que un hombre creaba para sí mismo con sus propias manos y una botella de venganza líquida. Mateo Silva caminó de regreso hacia su casa, dejando que la niebla se asentara sobre una entrada que había visto el final de una historia y el comienzo de algo completamente distinto. Detrás de él, la calle recuperó su quietud suburbana. Pero el silencio ahora cargaba con el peso de un escándalo que ondularía por el vecindario durante años. Y en algún lugar de ese silencio, mezclado con el aroma de la niebla, estaba el fantasma de un matrimonio que había muerto exactamente como había vivido, ruidosamente, de forma desordenada y con mucho más drama del que nadie esperaba. La puerta principal se cerró tras él con un clic suave que sonó como el punto final de los eventos de la noche. Adentro, la casa se sentía diferente, más ligera, como si el peso del engaño hubiera sido físicamente levantado de sus paredes. Mateo caminó por habitaciones que ahora eran solo suyas, pasó junto a fotos de boda que desaparecerían por la mañana, junto a recordatorios de una vida construida sobre la ceguera voluntaria. En la cocina, el frasco de extracto de capsaicina todavía estaba sobre la encimera. Un pequeño monumento a la resolución creativa de problemas. Mateo lo tomó y lo miró a la luz, notando que apenas había usado una cuarta parte del contenido. Había suficiente para varias aplicaciones más si surgiera la necesidad, aunque dudaba que fuera así. La noticia de lo ocurrido esa noche se propagaría más rápido que un incendio, sirviendo como advertencia para cualquiera que se sintiera tentado a poner a prueba la paciencia de Mateo Silva. Había trazado una línea en la arena con fuego y huesos rotos, y esa línea no volvería a ser cruzada. Guardó el frasco en el estante, entre el orégano y el pimentón, como cualquier otro ingrediente. Para alguien que no supiera, parecería perfectamente inocente, pero Mateo siempre sabría que estaba allí, un recordatorio de la noche en que dejó de ser una víctima para convertirse en algo más. Apagó la luz de la cocina y subió las escaleras hacia un dormitorio que nunca más tendría el aroma del perfume de Elena. Mañana cambiaría las cerraduras, cancelaría sus tarjetas y comenzaría el proceso legal de borrarla de su vida tan completamente como ella había borrado sus votos matrimoniales de su conciencia. Pero esta noche, dormiría solo en una cama que se sentía como la libertad, soñando con niebla y fuego y la simetría perfecta de la justicia. La casa se asentó a su alrededor con el suspiro satisfecho de un edificio que finalmente había expuesto sus secretos a la luz. Afuera, la ciudad dormía, ajena a que uno de sus suburbios acababa de presenciar el tipo de justicia doméstica que se convertiría en leyenda. Y en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, 2 personas descubrían que la traición tenía un precio que podía medirse en unidades Scoville, y que algunas formas de calor perduraban mucho más que otras. 3 días después del incidente, Mateo recibió una llamada que transformaría su venganza personal en algo mucho más sistemático y devastador. La voz al otro lado era nítida, profesional y cargaba con esa autoridad fría que proviene de años de destruir enemigos en los tribunales. Señor Silva, habla Sofía Montenegro. Creo que tenemos negocios que discutir. Se reunieron en una cafetería elegante en el centro de Buenos Aires,
donde los poderosos llevaban a cabo sus negociaciones más sensibles. Sofía Montenegro era una obra de arte en forma humana, alta, elegante, perfectamente arreglada y radiando una inteligencia letal. Era hermosa de la misma manera que las armas costosas lo son, impecable, mortal y diseñada para el máximo impacto. Mi marido es un tonto patético, dijo ella sin preámbulos, con sus dedos cuidados rodeando una taza de café negro. Pero es un tonto patético y rico, y no pasé 15 años construyendo nuestro imperio solo para verlo tirarlo por la borda con una procesión de amas de casa desesperadas que confunden su dinero con afecto genuino. Colocó una carpeta de cuero sobre la mesa, lo suficientemente gruesa como para contener la destrucción completa de varias vidas. Mateo pudo ver que contenía mucho más que solo evidencia de la aventura de Ricardo con Elena. Había fotografías de otras mujeres, docenas de ellas, que abarcaban años de infidelidad sistemática, recibos de hotel que databan de su luna de miel, estados de cuenta que mostraban un patrón de engaño que había comenzado casi inmediatamente después de su boda. Ricardo no solo había engañado, había convertido el adulterio en una forma de arte, siendo Elena simplemente su última pieza. He estado documentando sus actividades durante 3 años, continuó Sofía, con la voz siempre en un tono de conversación. Investigadores privados, contadores forenses, especialistas en vigilancia digital. Sé de cada mujer, cada habitación de hotel, cada cena cargada a nuestras cuentas conjuntas, cada mentira que me dijo sobre trabajar hasta tarde mientras en realidad trabajaba en el matrimonio de otra persona. Mateo estudió las fotografías extendidas ante él como cartas de tarot que predecían la perdición. Cada una representaba otra familia destruida por la incapacidad de Ricardo de honrar una promesa. Esto debe haber costado una fortuna. Dinero bien invertido, respondió Sofía con la satisfacción de un general revisando planes de batalla que no podían fallar. Lo que no tenía era un catalizador público, algo lo suficientemente dramático como para justificar la aniquilación completa que tenía planeada para él. La pequeña actuación de su esposa en su entrada me proporcionó exactamente lo que necesitaba. Las quemaduras, la intervención policial, los vídeos de los vecinos que se hicieron virales. Es perfecto. Nadie cuestionará por qué me divorcio de él ahora, y todos entenderán por qué le quitaré hasta el último centavo. Se inclinó un poco hacia adelante y Mateo vislumbró al depredador que vivía tras su maquillaje perfecto. Esta era una mujer que había estado afilando cuchillos en la oscuridad mientras su esposo pensaba que ella estaba organizando eventos de caridad. Quiero destruirlo, señor Silva. No solo avergonzarlo, no solo divorciarme, sino borrarlo por completo. Quiero que pierda su trabajo, su reputación, su posición social, su capacidad de volver a mostrar la cara en la sociedad. Y quiero que su esposa vea cada momento, que entienda que su aventura no fue solo una traición a su matrimonio, fue el último clavo en el ataúd de todo lo que ella creía que podía poseer. Mateo asintió, apreciando la minuciosidad del plan de Sofía. Esto era venganza elevada al nivel de arte. ¿Qué necesita de mí? Testimonio, evidencia, cooperación total con mi equipo legal y su presencia en ciertos momentos clave cuando se requiera la máxima humillación, respondió Sofía, sacando contratos de su maletín. A cambio, me aseguraré de que su proceso de divorcio sea tan fluido que se sentirá como unas vacaciones. Elena estará demasiado ocupada lidiando con las secuelas radiactivas de la destrucción de Ricardo como para montar cualquier defensa. Para cuando termine con ellos, ambos serán parias sociales que incluso sus propias familias repudiarán. Durante las siguientes 2 horas, Mateo aprendió el alcance real de las traiciones de Ricardo y los planes de Sofía para una justicia cósmica. Era impresionante. Una aniquilación legal y social tan profunda que serviría como cuento de advertencia para futuras generaciones de adúlteros. Los abogados corporativos ya estaban siendo informados sobre el uso indebido de recursos de la empresa por parte de Ricardo. Los abogados de divorcio preparaban papeles que lo dejarían sin hogar y sin dinero. Y especialistas en comunicación estaban diseñando una campaña de vergüenza pública que aseguraría que su humillación llegara a cada rincón de su universo social. Hay un último detalle, dijo Sofía mientras se preparaban para irse, con su mano descansando en el brazo de Mateo con la familiaridad casual de los conspiradores. Elena se está quedando actualmente en el hotel del centro, habitación 412, la misma habitación donde ella y mi marido tuvieron muchos de sus encuentros. Ha estado llamando al celular de Ricardo cada pocos minutos, pero él está sedado y bajo observación psiquiátrica. La pobre criatura parece pensar que esto es solo un contratiempo temporal que puede arreglarse con lágrimas y promesas. Le entregó a Mateo una tarjeta de acceso al hotel con la gravedad ceremonial de quien pasa un arma sagrada. Pensé que querría entregar ciertas noticias personalmente. Considérelo un regalo de graduación de su antigua vida a la nueva.
Mateo guardó la tarjeta, imaginando ya el rostro de Elena cuando se diera cuenta de que su gran historia de amor no había sido más que una mentira conveniente contada por un depredador serial. ¿Por qué hace esto por mí? La sonrisa de Sofía fue hermosa de la misma manera que lo son las tormentas de invierno, imponente y absolutamente sin piedad. Porque la venganza compartida es la más satisfactoria, señor Silva. Y porque ver a personas que se creían más inteligentes que todos los demás descubrir exactamente qué tan estúpidas eran en realidad, es uno de los placeres más puros de la vida. Esa noche, Mateo se paró frente a la habitación 412, escuchando el sonido patético de la voz de Elena mientras dejaba su 15º mensaje de voz sin respuesta para un hombre que nunca volvería a hablarle. A través de la delgada puerta del hotel, podía oír cómo su desesperación crecía con cada llamada ignorada, su voz quebrándose mientras le suplicaba a alguien que ya no existía que la rescatara de las consecuencias que se había ganado. Cuando finalmente usó la tarjeta para entrar, el viaje emocional en el rostro de Elena habría sido entretenido si no fuera tan predecible. El impacto inicial se transformó en esperanza, que rápidamente se agrió en terror al reconocer que la presencia de Mateo allí no era una señal de reconciliación, sino el presagio de algo infinitamente peor. ¿Cómo entraste aquí?, susurró ella, aferrando su teléfono como un amuleto contra fuerzas que apenas empezaba a comprender. Cortesía de la señora Sofía Montenegro, respondió Mateo, acomodándose en la única silla de la habitación como si él mismo la estuviera pagando. Ella pensó que apreciaría saber que tu destino romántico fue en realidad la culminación de una investigación de 3 años sobre el adulterio recreativo de su marido. No fuiste su primera aventura, Elena. Ni siquiera fuiste la 10ª. Solo fuiste la excusa más conveniente para que su esposa finalmente lo destruyera por completo. El rostro de Elena pasó por varios tonos de blanco mientras esta información penetraba en su mente. ¿De qué estás hablando? Sofía no sabe nada de nosotros. Ricardo dijo que ella era completamente ajena, que nunca prestaba atención a nada de lo que él hacía. La risa de Mateo llenó la estéril habitación de hotel como el sonido de cristales rotos. Ricardo te mintió, Elena. Al igual que tú me mentiste a mí. Al igual que ambos se han estado mintiendo sobre las consecuencias de sus actos. Sofía ha sabido de cada aventura que ha tenido desde su luna de miel, incluida la tuya. Tiene fotografías, grabaciones, registros financieros, testimonios de otras esposas que él ha destruido. Mañana por la mañana, ella va a usar todo eso para borrarlo de tal forma que tendrá suerte si encuentra trabajo limpiando baños en una terminal de ómnibus.